Mírame bien y escúchame con atención, porque lo que voy a decirte puede evitarte muchos errores. He aprendido, a base de golpes y silencios forzados, que no todo lo que llevas dentro debe salir por tu boca. Hay verdades que, si las dices en el momento equivocado o a la persona equivocada, se vuelven contra ti. Durante años creí que hablar era valentía, hasta que entendí que la verdadera fortaleza empieza sabiendo callar. Y esta lección, créeme, marca la diferencia entre quien se mantiene firme y quien se debilita sin darse cuenta. No lo comprendí al principio. Como muchos, creí que la sinceridad absoluta era siempre una virtud, que abrir el corazón era señal de fortaleza. Pero la vida, con una dureza que no pide permiso, me enseñó a distinguir. No todo el mundo merece conocer tus pensamientos más profundos. En los momentos de mayor presión, uno tiende a hablar de más, a explicar sus dudas, sus miedos, sus planes. Crees que al compartirlos te liberas del peso, pero a veces no te liberas, te expones. Y la exposición malentendida tiene un precio alto. Déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí antes. El silencio no es debilidad, es estrategia. Callar a tiempo puede salvarte de errores irreparables. No todo el que escucha desea tu bien, y no toda confidencia recibe respeto. Durante mi vida pública cometí el error de confiar en demasiados oídos. Pensé que compartir mis preocupaciones me haría más humano. En realidad, en ciertos entornos, me hizo vulnerable. Algunos no escuchaban para comprender, escuchaban para usarlo después. Aprendí que la prudencia es una forma de inteligencia. Hay batallas que se ganan antes de empezar. No por hablar más fuerte, sino por saber cuándo callar. El silencio te da tiempo para pensar, para observar, para elegir. Hablar impulsivamente solo revela lo que aún no has dominado. Y quien no se domina a sí mismo, difícilmente dominará su destino. Descubrí que el mundo está lleno de personas que aplauden en público y traicionan en privado. Personas que sonríen mientras memorizan tus debilidades. No por maldad abierta, sino por conveniencia. Por eso aprendí a guardar ciertas cosas solo para mí. No por desconfianza, sino por sabiduría. No todo se comparte, aunque te lo pidan. No todo se explica, aunque te presionen. Hay silencios que te protegen más que 1000 argumentos. Y hay momentos en los que callar es una forma de respeto hacia uno mismo. Eso también es carácter. Con el tiempo entendí que Dios habla mucho en el silencio. Cuando apagas el ruido exterior, empiezas a escuchar con claridad. No solo a los demás, sino a tu conciencia. Y esa voz interior suele ser más honesta que cualquier consejo externo. El silencio bien vivido ordena el alma. Muchos confunden prudencia con miedo. Yo aprendí que la prudencia es una forma de valentía madura. Valentía para no explicarte, para no justificarte, para no exponerte de más. Porque no todos caminan contigo, aunque aparenten hacerlo. Y no todos celebran tu avance, aunque digan hacerlo. Hay cosas que deben trabajarse en silencio. Los planes, los procesos, las decisiones importantes. Cuando las expones antes de tiempo pierden fuerza. Se debilitan antes de nacer. Por eso aprendí a dejar que los hechos hablaran por mí. Esto que te estoy diciendo no es teoría. Es el resultado de errores pagados caros. Errores que me enseñaron que la discreción es una aliada poderosa. Y que quien aprende a callar a tiempo, gana claridad. Esa claridad cambia la forma en que caminas por la vida. Y aún no he llegado a lo más importante. Porque no se trata solo de callar, sino de saber qué nunca debes contar. Hay límites que, si los cruzas, te expones innecesariamente. Ese conocimiento no se aprende en libros. Se aprende viviendo. O escuchando a quien ya lo vivió. Durante mucho tiempo pensé que compartir mis preocupaciones me haría sentir acompañado. Creí que al mostrar mis dudas y mis miedos, encontraría comprensión. Lo que no entendía entonces es que no todo el mundo escucha con buena intención. Algunos escuchan para juzgar, otros para compararse, otros para usarlo cuando les convenga. Y aprender esto me costó más de una noche en vela. Cuando estás empezando algo importante, la tentación de contarlo todo es enorme. Quieres validación, ánimo, aprobación. Pero cada palabra dicha antes de tiempo debilita la fuerza de lo que aún no está consolidado. Los planes necesitan silencio para crecer. Expuestos demasiado pronto se marchitan. Aprendí que hay personas que te preguntan por curiosidad,
no por cuidado. Te hacen hablar, te hacen confiar, te hacen bajar la guardia. Y cuando menos lo esperas, esa información ya no te pertenece. No porque sean monstruos, sino porque no supiste poner límites. La responsabilidad del silencio, muchas veces, es tuya. Hay una primera cosa que nunca debes contar a nadie, tus planes más importantes. No cuando aún están verdes, no cuando todavía dependes de la disciplina y la constancia para sacarlos adelante. El silencio protege lo que aún es frágil, y lo frágil necesita resguardo, no opinión. Durante mi vida entendí que el éxito atrae atención, pero el proceso atrae interferencias. Cuantas más bocas conocen tu objetivo, más voces intentan dirigirlo. Algunas con buenas palabras, otras con dudas disfrazadas de realismo. Y sin darte cuenta, empiezas a dudar de lo que antes tenías claro. Eso no es prudente, es peligroso. El silencio te permite trabajar sin ruido. Te da espacio para equivocarte sin presión. Te permite corregir sin sentirte observado. Y sobre todo, te mantiene enfocado. Nada debilita tanto la voluntad como tener que justificar cada paso. Aprendí que quien habla demasiado de lo que hará suele hacer menos de lo que dice. Porque hablar descarga una energía que debería usarse para actuar. El compromiso verdadero se demuestra con hechos, no con anuncios. Cuando algo es serio, no necesita testigos, necesita constancia. Hay decisiones que deben madurarse en soledad. No porque seas arrogante, sino porque son sagradas para tu proceso. No todo el mundo entiende tus luchas internas. Y no todo consejo merece ser escuchado. Saber filtrar también es sabiduría. En más de una ocasión, compartir mis intenciones me costó caro. Generó expectativas ajenas que no necesitaba. Presiones innecesarias, opiniones que confundían más de lo que ayudaban. Desde entonces, aprendí a dejar que los resultados hablaran primero. Otra cosa que nunca debes contar a nadie son tus dudas más profundas, no a cualquiera. Porque no todo el mundo sabe sostener una confesión sin usarla en tu contra. Hay personas que convierten tus dudas en etiquetas, y una vez etiquetado, cuesta el doble liberarse. La duda es parte del crecimiento, pero compartida con la persona equivocada, se convierte en debilidad expuesta. Hay conversaciones que deberían quedarse entre tú y Dios, o entre tú y alguien que haya demostrado lealtad con hechos. La confianza se gana, no se regala. Con el tiempo aprendí a observar más y hablar menos, a escuchar lo que no se dice, a medir el silencio de los demás. Eso te da una ventaja enorme, porque quien domina el silencio, domina el ritmo. Y aún no hemos terminado, porque lo más delicado todavía no ha sido nombrado. Hay una tercera cosa que muchos cuentan sin darse cuenta, y cuando lo hacen, se colocan en una posición muy vulnerable. Eso es lo que vamos a abordar a continuación. La tercera cosa que nunca deberías contar a nadie es aquello que te hiere de verdad. No hablo de una molestia pasajera, hablo de las heridas profundas, esas que tocan tu orgullo, tu pasado, tus fracasos más dolorosos. Aprendí que exponerlas sin cuidado no sana, muchas veces empeora, porque no todo el mundo sabe tratar lo frágil con respeto. Durante años confundí desahogarme con fortalecerme. Creí que hablar de mis derrotas me haría más humano ante los demás. Pero descubrí que algunas personas no sienten compasión, sienten ventaja. Escuchan tus heridas para saber dónde presionar cuando llegue el momento. Y eso, créeme, deja marca. Las heridas necesitan tiempo, silencio y sentido. Necesitan reflexión, no exposición. Cuando compartes demasiado pronto lo que aún duele, revives el golpe. Y además entregas poder a quien no debería tenerlo. La sanación empieza cuando eliges bien a quién abres la puerta. Aprendí que el dolor contado a quien no corresponde se convierte en arma. No siempre por maldad, a veces por torpeza. Pero el resultado es el mismo. Quedas expuesto. Por eso entendí que hay batallas internas que se libran en privado. Y eso no te hace débil, te hace responsable de ti mismo. No todos merecen conocer tu pasado. Hay capítulos que no explican quién eres hoy, sino de dónde vienes. Y no todo el mundo sabe leer una historia completa. Algunos se quedan con la página más oscura y te juzgan por ella. Eso no es justicia, es ignorancia. Con el tiempo aprendí a proteger mis cicatrices, no a esconderlas por vergüenza, sino a respetarlas. Porque cada una fue el precio de seguir adelante, y no cualquiera entiende el valor de haber resistido. La experiencia enseña a ser selectivo. Otra cosa que nunca deberías contar a nadie es tu próxima jugada. No la que ya está hecha, sino la que estás preparando. Mientras tú hablas, otros calculan. Mientras tú explicas, otros interfieren. El silencio, en ese punto, es una ventaja estratégica. He visto demasiados proyectos fracasar antes de empezar.
No por falta de capacidad, sino por exceso de palabras. Cuando hablas de más, diluyes la energía, te dispersas, te justificas, te distraes y pierdes enfoque. Hay una diferencia enorme entre discreción y secretismo. La discreción protege, el secretismo esconde por miedo. Yo no te hablo de miedo, te hablo de inteligencia práctica, de saber que no todo debe pasar por la boca antes de pasar por las manos. Primero se construye, luego se muestra. También aprendí a no contar mis victorias antes de tiempo, porque celebrar antes de consolidar debilita la atención. Te relaja cuando aún necesitas tensión creativa. La prudencia también se aplica a los éxitos. No todo triunfo necesita ser anunciado de inmediato. El mundo está lleno de ruido y apariencias. Pero las personas firmes se reconocen por su sobriedad. No presumen, no se explican de más, no buscan validación constante. Caminan con paso firme y mirada clara. Eso impone más respeto que 1000 palabras. Con los años entendí que el silencio bien usado ordena la mente. Te permite pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Reduce errores innecesarios, te ahorra conflictos evitables y te mantiene dueño de tu rumbo. Y todavía hay algo más profundo que casi nadie considera. Algo que, si lo cuentas, puede condicionarte durante años. No es un plan, no es una herida, no es una duda. Es algo que define cómo los demás te perciben, y de eso hablaremos a continuación. Hay algo que nunca deberías contar a nadie si no quieres quedar atrapado en una versión antigua de ti mismo. Tus debilidades pasadas convertidas en etiquetas. Cuando permites que otros te definan por lo que fuiste, les entregas tu futuro. Aprendí que hay personas que no te escuchan para entender tu evolución, sino para recordarte tus errores, y vivir bajo esa mirada limita más de lo que imaginas. Todos tenemos sombras en la historia. Decisiones mal tomadas, momentos de flaqueza, etapas confusas. Eso forma parte de ser humano, pero no todo el mundo sabe distinguir entre un error y una identidad. Algunos se quedan con la peor versión y la usan para juzgarte siempre. Durante años comprobé que explicar demasiado el pasado no libera. A veces ata. Porque hay quienes no creen en el cambio real. Prefieren encasillarte porque así se sienten superiores o seguros. Por eso aprendí a dejar que el presente hablara por mí. Nunca cuentes tus inseguridades a quien no ha demostrado lealtad. Porque lo que hoy confiesas como debilidad, mañana puede usarse como límite. Hay personas que no te empujan hacia arriba, te mantienen donde te conocieron. No por maldad abierta, sino por comodidad. Y permitir eso es renunciar a tu crecimiento. La prudencia no consiste en mentir, consiste en elegir bien el contexto. Hay verdades que solo deben compartirse con quien ha ganado ese derecho. Con quien sabe escuchar sin juzgar y aconsejar sin dominar. Eso es raro, y por eso hay que ser cuidadoso. También aprendí a no contar mis miedos más íntimos a cualquiera. El miedo dicho en el entorno equivocado se amplifica. Se convierte en argumento para frenarte. En excusa ajena para que no avances. Y el miedo ya es bastante pesado como para cargarlo acompañado. Hay personas que proyectan sus límites sobre ti cuando les hablas de tus temores. No te dicen, ten cuidado. Te dicen, no lo intentes. Confunden prudencia con renuncia. Y si los escuchas demasiado, terminas creyendo que no puedes. Por eso aprendí a enfrentar ciertos miedos en silencio. El silencio te obliga a hacerte responsable. No puedes refugiarte en opiniones ajenas. Tienes que decidir y actuar. Eso fortalece el carácter más que cualquier consejo. La madurez empieza cuando dejas de necesitar aprobación constante. No todo lo que sientes necesita ser expresado. Algunas emociones deben ser ordenadas primero, pensadas, filtradas, comprendidas. Hablar sin haber entendido lo que te pasa solo genera confusión. Y la confusión es enemiga de la claridad. Otra cosa que aprendí a no contar es cuando estaba a punto de rendirme. Porque decirlo en voz alta, a la persona equivocada, te empuja a hacerlo. Algunos no te animan a resistir, te facilitan la salida. Y hay momentos en los que resistir es lo único correcto. Esos momentos se atraviesan en silencio y con determinación. La fortaleza no siempre se ve. A veces consiste simplemente en no abandonar. En seguir cuando nadie lo notaría si te rindes. En aguantar sin testigos. Eso forja una resistencia interior que no se aprende de otra forma. Con el tiempo entendí que el silencio también es una forma de fe. Fe en que no necesitas explicarte para seguir adelante. Fe en que los hechos terminarán hablando. Fe en que Dios ve incluso lo que otros no ven.
Y esa fe sostiene cuando las palabras sobran. Aún queda una pieza clave para cerrar todo esto, porque no se trata solo de qué callar, sino de para qué callar. El silencio bien usado no es vacío, es preparación. Es el espacio donde se forma el carácter. Y esa comprensión final lo cambia todo. Con el paso de los años comprendí que el silencio no solo protege, también prepara. Prepara la mente para pensar con claridad. Prepara el espíritu para resistir sin necesidad de explicaciones. Y prepara el carácter para sostener lo que está por venir. Nada verdaderamente grande se construye en medio del ruido constante. Cuando callas a tiempo, empiezas a escucharte mejor. Descubres qué pensamientos merecen atención y cuáles deben descartarse. Aprendes a distinguir entre intuición y miedo, entre prudencia y excusa. Ese discernimiento es una ventaja inmensa en la vida. El silencio te obliga a ordenar prioridades, sin opiniones externas, sin validación inmediata. Te enfrentas a lo que de verdad importa, y esa confrontación, aunque incómoda, es necesaria. Ahí se fortalece la voluntad. Aprendí que hablar menos me permitió actuar mejor. Menos explicaciones, más hechos, menos promesas, más compromiso. Cuando dejé de justificarme, empecé a avanzar con firmeza. El respeto llegó como consecuencia, no como objetivo. Hay una serenidad especial en no deber explicaciones, en saber lo que estás haciendo sin necesidad de anunciarlo. Eso te da libertad interior. Te permite moverte con discreción y determinación. Y esa combinación es poderosa. También descubrí que el silencio protege tu fe. Cuando no expones todo, no permites que otros la debiliten. La fe necesita recogimiento, no debate constante. Necesita espacio para madurar. Y ese espacio se crea cuando eliges callar. El mundo premia a quien habla mucho, pero la historia recuerda a quien actúa bien. No a quien explicó sus intenciones, sino a quien las cumplió. No a quien contó sus luchas, sino a quien las superó. El silencio no te resta presencia, te da profundidad. Y la profundidad siempre deja huella. Con el tiempo aprendí a confiar más en Dios que en las opiniones. A presentar mis dudas en oración, no en conversaciones innecesarias. Eso me dio paz, porque no todo el mundo sabe aconsejar, pero Dios siempre sabe guiar. Esa diferencia es fundamental. El silencio también te enseña paciencia, a no reaccionar a cada comentario, a no justificarte ante cada crítica, a dejar que el tiempo y los hechos hablen. La paciencia bien vivida es una forma de poder. Hay decisiones que solo se toman bien cuando nadie opina, porque son decisiones que definen tu rumbo, no el de los demás. Si las sometes a demasiadas voces, pierden claridad. Por eso aprendí a decidir en silencio y ejecutar con firmeza. Ese hábito cambió mi manera de vivir. No se trata de aislarse del mundo, se trata de elegir qué entra en tu mundo interior. No toda voz merece espacio, no todo consejo merece atención. La selección también es sabiduría. En esta etapa entendí que el silencio no es ausencia, es presencia controlada. Es saber cuándo hablar y cuándo no. Es no regalar información que aún estás procesando, y eso te mantiene centrado. Todo este aprendizaje me llevó a una conclusión final. Callar no es esconderse, es prepararse, no es debilidad, es dominio propio. Y quien domina sus palabras, domina su camino. Pero aún falta cerrar esta enseñanza con lo más importante. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el silencio no es casualidad, es elección. Una elección que separa a quien reacciona de quien gobierna su vida. No todo se dice, no todo se explica, no todo se comparte. Aprender esto me ahorró errores, traiciones y caminos innecesariamente difíciles. Y esta comprensión, bien aplicada, puede cambiar tu forma de vivir. Callar no significa vivir con miedo, significa vivir con criterio. Significa saber que tu energía, tu fe y tu enfoque son limitados y valiosos. Y que no deben dispersarse en conversaciones inútiles. La madurez empieza cuando eliges qué merece tu voz. He visto a muchos fracasar no por falta de talento, sino por exceso de palabras. Hablaron de más, confiaron mal, se expusieron antes de tiempo. Y cuando llegó el momento decisivo, ya estaban debilitados. El silencio habría sido su mejor aliado. Pero esa lección casi siempre llega tarde. Hay cosas que nunca debes contar a nadie porque forman parte de tu proceso con Dios. Tus luchas internas, tus decisiones más delicadas, tu crecimiento silencioso. Eso no necesita espectadores, necesita constancia, fe y obediencia.
Cuando entiendes esto, caminas con más firmeza. No necesitas que todo el mundo entienda tu camino. Necesitas entenderlo tú. No necesitas aprobación constante. Necesitas coherencia diaria. Y esa coherencia se construye mejor en silencio que en debate. El cambio real no se anuncia, se manifiesta. No se proclama, se demuestra. No se explica, se vive. Y cuando llega, no necesita justificación. Los hechos hablan con una autoridad que las palabras no tienen. El silencio bien usado te da ventaja, claridad y paz. Te permite pensar antes de actuar. Te protege de errores evitables. Y te mantiene centrado en lo esencial. Eso no es frialdad, es sabiduría aplicada. Si hoy decides hablar menos y observar más, algo empezará a cambiar. No de golpe, pero de forma constante. Tus decisiones serán más firmes, tu fe más profunda, tu camino más claro. Aprendí que Dios no siempre te pide que hables. Muchas veces te pide que confíes y actúes, que guardes silencio mientras Él trabaja, y que avances sin necesidad de explicarte. Eso fortalece más que cualquier discurso. Este no es el final de la enseñanza, es el principio de una forma distinta de vivir. Una vida con menos ruido y más intención, con menos explicaciones y más verdad. Si aplicas esto, no solo te protegerás, crecerás, y aún quedan más lecciones que merecen ser escuchadas en el momento adecuado. Si este mensaje ha resonado contigo, no es por casualidad, es porque estás preparado para un nivel mayor de conciencia, para vivir con más dominio propio y menos exposición, para construir sin anunciar y avanzar sin justificarte, y créeme, todavía hay mucho más que merece ser dicho cuando llegue el momento.